Salmos 32, del 1 al 5. Bienaventurado aquel cuya transgresión ha sido perdonada y cubierto su pecado. Bienaventurado el hombre a quien Jehová no culpa de iniquidad, y en cuyo espíritu no hay engaño. Mientras callé, se envejecieron mis huesos, en mi gemir todo el día. Porque de día y de noche se agravó sobre mí tu mano. Se volvió mi verdor en sequedades de verano. Selah. Mi pecado te declaré y no encubrí mi iniquidad. Dije, confesaré mis transgresiones a Jehová, y tú perdonaste la maldad de mi pecado. Selah. Este salmo es titulado La dicha del perdón, y como otros salmos, este da instrucciones para el remanente fiel que sí entenderá. ¿Y qué debemos entender? Que estamos en el mejor tiempo de confesar al Señor que somos pecadores, que le hemos ofendido y que suplicamos su perdón. Este salmo es el gigante de la confesión, dicen los estudiosos. Al leerlo, claramente vemos a un hombre que acepta haber cometido pecado, y en esa confesión también observamos la respuesta del Creador en el verso 2, ya que ese pecado no le es inculpado más. Tenemos un completo y absoluto perdón por parte del Señor. Hay en este salmo penitencial el cántico de un alma rescatada que se regocija en las maravillas de la gracia de Dios. Se lidia con el pecado y como resultado de esa batalla la tristeza es consolada y la ignorancia es instruida. Es un salmo de tanta importancia que Agustín de Hipona mandó inscribirlo en la pared contigua a su cama antes de su muerte, para poder meditarlo mejor. Hermanos míos, somos ante Dios pecadores totalmente culpables, y por ello debemos confesarlo, para que la misericordia del juez justo pueda ser aplicada. De no hacerlo, estaremos como David, que en el verso 3 manifiesta lo que sentía. Sentía que se envejecían sus huesos. Tenía un temor profundo y sequedad espiritual. Estas son claras descripciones de los efectos físicos de su estado de resistencia a arrepentirse. Si conocemos la gracia de Dios, es indispensable la confesión. No porque Dios no conozca lo que hayamos hecho, sino porque necesitamos ser sanados. El término confesar significa decir lo mismo que Dios dice acerca del pecado. Reconocer el punto de vista divino en esa relación del hombre con el pecado que lo separa de Dios. Es el reconocimiento reposado y meditado de que uno es un pecador que necesita limpieza y perdón de Dios. No cabe duda que esta confesión es un medio de gracia que el Señor nos ha dado para nuestra santificación y algo de lo que no debemos privarnos jamás. Confesar los pecados es el primer paso para lidiar con ellos. Una de las marcas de un verdadero cristiano es su constante disposición por ir al Señor en arrepentimiento. Nosotros somos pecadores que han sido redimidos, pero que lidian aún con los rastros de una carne que sigue vendida al pecado. Esto lo observamos en Romanos 7:14. De modo que humillarnos en confesión ante el Señor es mostrar nuestra dependencia, ayudándonos siempre a seguir en su presencia. La confesión constante de nuestros pecados a Dios nos ayuda a sanar, dice Santiago. Por eso, confiésese unos a otros sus pecados y oren unos por otros para que sean sanados. Santiago 5:16. La confesión también nos enseña el camino del perdón y cómo debemos perdonar a los demás y ejercer paz y misericordia. Juan 20:23 dice, a quienes perdonen sus pecados serán perdonados. Vemos la mano de Dios ejerciendo su misericordia y promesas diarias. Si confesamos nuestros pecados, Dios, que es fiel y justo, nos lo perdonará y nos limpiará de toda maldad. Primera de Juan 1:9. La confesión nos ayuda en la fe, que es salvación eterna. Nos purifica para acercarnos a un Dios inmaculado. Acérquense a Dios y Él se acercará a ustedes.
Pecadores, límpiense las manos. Ustedes los inconstantes, purifiquen su corazón. Santiago 4:8. Así como un soldado no puede morir desangrado en el campo de batalla rodeado de otros compañeros solo porque no tiene la humildad para pedir ayuda, igual un creyente no puede ver morir su vida espiritual siendo devorado por el pecado solo porque no tiene la humildad suficiente para confesarlos y trabajar en ellos con la ayuda de Dios. Por ello, tenemos un aliado permanente en nuestra lucha contra el pecado. Es el mismo Dios que mediante su palabra nos instruye y, como dice el verso 5 de este hermoso salmo, el Padre nos perdonará. Confesaré mis transgresiones a Jehová, y tú perdonaste la maldad de mi pecado. Selah.